Bueno, compañeros, compañeras, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta primera reunión del año de compañeras y compañeros, directores, directoras, secretarios, secretarias, seguramente vicedirectores están presentes, a las compañeras supervisoras y a la compañera jefa de supervisores recientemente jubilada. En primer lugar, agradecer la presencia de cada uno y cada una de ustedes. Tenemos directores y directoras y equipos directivos de todos los niveles y modalidades presentes en esta reunión. Nos parece fundamental esta reunión en el marco de la situación que tenemos en el conflicto. Como ustedes saben, en el temario habíamos puesto informe de los paros, partidas escolares y también habíamos puesto alerta 144. Alerta 144 solo vamos a dar una opinión que tenemos para que en alguna próxima reunión lo abordemos a fondo, porque entendemos que la situación que hoy estamos atravesando, producto del conflicto, amerita que le dediquemos, digamos, toda la reunión a debatir en qué situación estamos, ¿sí? Por supuesto, como todas y todos saben, estamos en un conflicto educativo importante, donde luego de la realización de las asambleas en toda la provincia y de que se impusiera el rechazo a la propuesta del gobierno mayoritariamente y por amplia diferencia en toda la provincia, el gobierno decidió aplicar una medida unilateral por decreto, bajando el acta que había sido rechazada y determinando que ese acta se aplica a como dé lugar. Además, por supuesto, como todas y todos saben, ha empeorado el acta, porque la propuesta nunca hablaba de que el bono se cobraba si se iba o no a trabajar, y efectivamente el decreto avanza en imponer en los hechos una suerte de presentismo, atado en primer lugar a la realización o no de una medida de fuerza y en segundo lugar al uso o no de una falta injustificada. De más está decir, porque ya lo hemos explicado en todos lados, pero lo vamos a reiterar, que entendemos que el decreto que ha establecido el gobierno ha intentado terminar con la huelga docente y cerrar cualquier tipo de negociación. Bueno, más bien ha logrado lo opuesto, ¿verdad? O sea, ha logrado que la huelga se fortalezca y se profundice con amplios porcentuales de adhesión y con una organización en cada una y cada uno de los establecimientos escolares muy importante. Pero además, digamos, también hoy, mientras estábamos en la Casa de Gobierno, nos llegaba, digamos, la novedad que se difundía por todos los medios de comunicación de que el gobierno estaba en una reunión convocada de su gabinete de urgencia para tratar el conflicto educativo. No tenemos que descartar que la fuerza y la contundencia de nuestro paro y de nuestra lucha obligue al gobierno a volver a convocar a ATEN y sentarse en una mesa. Y eso daría cuenta de que hemos tirado con nuestra lucha el decreto autoritario que nos recuerda a las peores épocas de la dictadura, pero también a las peores épocas de esta provincia, cuando el ex gobernador Sovich pretendía por decreto aplicarnos una propuesta que no habíamos aceptado. Hecha esta introducción, que es la situación política que tenemos, queremos compartir con todos y con todas ustedes qué es lo que está sucediendo, o sea, qué es lo que está pasando con las disposiciones que llegan y cuáles son las herramientas
que tenemos nosotros y nosotras y cómo debemos actuar en el momento que estamos transcurriendo en la provincia con el conflicto. Decir que acaba de llegar ayer, mandaron esta circular que llegó a todos ustedes, la circular 001 del 24 con fecha 19 de marzo, que plantea que los directores y directoras tienen que dar cumplimiento a la resolución 1550 del año 99. Esta circular que circuló ayer no tiene ninguna validez legal en el sentido de que no hay nada que obligue a directores, directoras y o supervisores y supervisoras, y menos aún o tampoco a las jefaturas de supervisión, a informar quienes adhieren o no a una medida de fuerza. ¿Por qué? La circular que enviaron ayer se toma como eje la resolución 1550. La resolución 1550 fue una resolución elaborada, ustedes la tienen porque estaba ahí el material, ¿verdad? Fue una resolución del año 99. En el año 99 se empezaba, a modernizar todo lo que son las plantas funcionales y avanzar en el nomenclador que tenía la provincia para unificar el sistema educativo y manejar todos y todas los mismos códigos para aplicar, ¿sí?, en los ceses, en las inasistencias por razones de salud, en las licencias por cargos de mayor jerarquía, en diversas cuestiones, ¿sí? La 1550 lo que plantea es que en ese momento necesitaban unificar todo el sistema educativo y el nomenclador para hablar todos y todas el mismo idioma. Y planteaba en aquel momento la necesidad de poner una fecha tope para poder centralizar, las plantas funcionales de todo el sistema educativo, porque se había creado y puesto en marcha la Dirección de Recursos Humanos de todo el sistema educativo. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces, ese era el objetivo concreto de la 1550. En aquel momento, en los anexos de la 1550, entre los códigos que plantea como códigos a tener en cuenta para informar las novedades que se producían en los establecimientos, introduce el código 2107, que es el código que a partir de esta resolución intentan aplicar para informar quién se adhirió a una medida de fuerza. Y a partir de informar ese código, generar las retenciones del salario para quienes no hayan ido a trabajar por medidas de fuerza. Esta resolución que introduce por la ventana, lo que no podrían meter por la puerta, porque pone el 2107 entre tantos códigos que sí son legales y corresponden, pero meten entre todos esos el 2107. No es legal, ¿por qué? Porque atenta contra los derechos que tenemos constitucionales y de la Ley de Asociaciones Profesionales Sindicales a realizar medidas de fuerza. Todos los compañeros y compañeras que trabajamos en relación de dependencia. Son derechos constitucionales, son derechos normados que son muy superiores a cualquier resolución que se ponga en marcha.
Pero está claro cuál era el objetivo primero de la 1550 y que en ese objetivo, que era lícito, que era necesario ordenar todo el sistema, el nomenclador y determinar las plantas funcionales de todo el sistema, ahí nos metieron lo de artículo o código para descontar el paro. Como eso no era suficiente, porque está claro que hay legislación superior que plantea que tenemos derecho a parar y que como derecho constitucional a huelga no se nos debe descontar, y hay jurisprudencia en tal sentido. Luego, como hubo una camada grande de directores y directoras que se negaban a informar los días de paro con ese código de la 1550, generaron una nueva resolución en el año 2002, la resolución 163. ¿Qué planteaba la resolución 163? Atacaba dos cuestiones fundamentales que venían ocurriendo y que querían frenar. La primera de todas, que decía que el director, directora o quien esté a cargo del establecimiento educativo tenía la obligación de abrir y cerrar el establecimiento y mantenerlo abierto, y por lo tanto la compañera director o directora estaba vedado de poder adherirse a las medidas de fuerza. Esa es la primera cuestión que introduce la resolución 163. Y lo otro que introduce la resolución 163 es que pone en marcha una declaración jurada, aprueba esa resolución, una declaración jurada que debían llenar quienes eran los responsables de las unidades educativas, indicando qué sucedía en el establecimiento el día que había una medida de fuerza. Esa declaración jurada es la lista de los que habían adherido a la medida. Y además, la resolución vuelve a traer, digamos, la necesidad de que esa medida de fuerza se declare con el Código 2107 y además da un paso más para determinar que todo problema que haya en la liquidación de salarios de un compañero o compañera, producto de que el director o directora no informó, iba a ser absoluta responsabilidad del director. Todo eso lo plantea la resolución 163. Entonces, ¿qué pasó? Teníamos una camada, como yo les decía, de directores y directoras que se negaban a denunciar y a llenar esta declaración jurada porque no querían delatar a sus compañeros. Esta camada de más de 50 directores en el año 2003 hubo un conflicto, se negaron a informar y el gobierno intentó aplicar la 163. Cuando quiere aplicar la 163, el sindicato comienza una lucha política con medidas de fuerza y demás, pero también un embate judicial contra la resolución 163. ¿Por qué? Porque a quienes se negaron a informar, aplicando esta resolución, en el año 2003, les iniciaron un sumario administrativo. En aquel momento, la estrategia sindical no solo fue defender el derecho a huelga de quienes ocupaban cargos directivos y supervisivos, sino que también indicábamos que ese compañero y esa compañera podían tener fueros, porque como no son parte de la patronal, o sea, el director y directora, el supervisor y supervisora y los jefes de supervisores son de la carrera docente, por lo tanto son trabajadores y trabajadoras, no son funcionarios del gobierno que deben cumplir con tal o cual señalamiento que les hace el Ejecutivo. Entonces nosotros allí dimos un fuerte embate en decir, no solo tienen derecho a parar, sino que además pueden ser, porque son trabajadores y trabajadoras, pueden ser delegados y delegadas. Y ningún delegado y delegada puede ser tocado, ¿sí?, o cambiada su función como trabajador porque hay un hecho de persecución aplicando, digamos, un sumario porque se negó a informar. Entonces también dimos allí la estrategia de que los directores y directoras
puedan ser elegidos delegados para tener fueros sindicales y de esa manera evitar que el Ejecutivo intente sancionarlos por haber desoído en aquel momento la resolución 163. Esto sucedió en el año 2003. El embate judicial que hicimos terminó en un juicio. Fuimos a un juicio contra el Estado, contra el gobierno. Y ese juicio nos dio la razón. Los compañeros, directores y directoras, fueron alcanzados por la tutela sindical. Y la justicia determinó que esos compañeros no podían ser sumariados. En el año 2008 aparece la resolución 147, que esa resolución tiene un encabezado que plantea que el artículo 95 de la ley 1284 permite derogar cualquier reglamentación, ¿sí? Y además, digamos, plantea que había una demanda judicial y entonces esa resolución claramente dice derogar a partir de la firma de la presente la resolución 163 en todas y cada una de sus partes. Dejar sin efecto los sumarios administrativos que se habían aplicado a cada compañero y compañera, director y directora que se había negado a informar, y instruyó a la parte legal del Consejo Provincial de Educación a hacerse cargo de las costas generadas por las demandas judiciales que hizo ATEN en ese momento en representación de todos los compañeros y compañeras. Hice un reconto histórico de las resoluciones para que entendamos en qué punto estamos hoy. La circular que les acaban de mandar ayer a todos ustedes y que muchos de ustedes replicaron a los compañeros es absolutamente ilegal, porque ningún compañero y compañera está obligado a delatar a quienes están llevando adelante la medida de fuerza. Se demostró en la historicidad que les hice, pero además la 1550, justamente en su afán de resolver los problemas de determinar las plantas funcionales, de tener un nomenclador común para altas y bajas, perseguía otro objetivo, no el de perseguir por el paro, sino que metieron eso porque dijeron si pasa, pasa. Pero la realidad es que no pasó, porque después se demostró que tuvieron que hacer otra resolución que quedó derogada finalmente. El paro no es una novedad, y lo que los directores y directoras tienen que informar de acuerdo a la 1550 son las novedades que existan en el personal del cual son la conducción, que tengan que ver con generación o no de sueldo, pero que tengan que ver con la situación personal de cada agente, no de una decisión colectiva como es la medida de fuerza. El paro no es una novedad. El paro es una acción colectiva que se convoca por un sindicato y ningún compañero debería informar quién está adherido y quién no. A veces nos sucede que hay compañeros y compañeras, directores y directoras que dicen: para evitar la presión, informo algún que otro paro, o les informo un paro a unos, otro paro a otros, y eso, al final del camino en el conflicto, termina siendo un problema. Y queremos explicar por qué. Porque cuando haya mesa de discusión salarial, entre los puntos que vamos a discutir con el gobierno, además del pliego que tenemos votado, va a ser que no se descuenten los días de paro. Y eso, que lo hemos conquistado en la huelga del 2018, en la huelga del 2017 y en otras tantas, termina siendo de alcance solo para los que no informaron. Porque luego los distritos nos dicen:
este paro, este 2107, que informó tal escuela, tal directora, no vamos a devolverlo, porque lo informó. No sé si me explico. Entonces es muy difícil luego lograr que nos devuelvan ese paro descontado, porque ese paro fue informado por la dirección de la escuela. Y no hay forma de que nos devuelvan ese dinero. Sí hay forma si el gobierno hace lo que hace varios conflictos, que es que como no tiene información, descuenta a todos por igual masivamente, y entonces le descuenta al que hizo paro como al que no hizo, y eso genera también su opuesto. Por lo tanto, compañeras y compañeros, queremos convocarlos a que sigamos en el rumbo de no informar ningún día de paro, porque nosotros no somos funcionarios y el paro no es novedad y nadie nos puede presionar a que demos ninguna lista de nada. Si el señor Leandro del Distrito 1 está tan preocupado en saber cuántos pararon, que venga a la escuela y en todo caso allí lo hace si es necesario con el equipo directivo para decirle que no le vamos a dar ningún libro de firmas ni nada por el estilo hasta que no cumplan con dar respuestas en el conflicto docente que estamos llevando adelante. No cometamos el error de informar algo porque después es muy difícil, como ya lo expliqué. Eso en relación al conflicto que estamos llevando adelante y particularmente en relación a la información o no de los días de paro. En segundo lugar, las partidas. Ustedes saben que las partidas son absolutamente miserables, ¿verdad? Lo conocen porque cobran 108.000 pesos de gastos generales. Estamos por ir a un mercado a comprar lavandina y detergente solamente para que la gente vea lo que nos alcanza con esos 108.000 que no garantizan la limpieza de ningún lugar que todos los días es habitado por 500 estudiantes como mínimo, para denunciar al gobierno que las partidas son totalmente insuficientes y más insuficientes aún cuando se trata de la partida para refrigerio o comedor. 50 pesos hoy, 85 con el próximo incremento, no alcanza para absolutamente nada. Hoy una manzana como mínimo nos sale 150 pesos. Por lo tanto, 85 pesos por día por chico no nos da garantía ni siquiera de que todos los días puedan comer un pedazo de pan. Uno de los, digamos, puntos del pliego es el aumento considerable de las partidas, de manera tal que nos alcancen para verdaderamente servirle un refrigerio o una comida más o menos saludable a nuestros chicos y chicas, y que además sean actualizadas por IPC. Y por supuesto, ustedes ya saben también el arreglo de todas las escuelas, pero también, digamos, tener en cuenta que hay que plantearle a la comunidad educativa que estas partidas son tan miserables como son, porque también tenemos que poder publicitar nuestro conflicto para indicar que no solo estamos pidiendo recomposición salarial porque hemos perdido poder adquisitivo, sino que también estamos peleando por las partidas y para que las escuelas sean lugares seguros, que no nos exploten en la cara y terminen con la vida nuestra. Entonces, apelamos a que todos los compañeros y compañeras que han venido a esta reunión, ahora los vamos a escuchar, sabemos que hay miedo, sabemos que hay presiones, sabemos que hay una política, efectivamente, el gobernador en persona salió ayer a hacer una campaña de cuánto faltamos y cuántas escuelas podría haber construido, ¿no? Esto es una cosa que pesa mucho, pero tenemos que poner en valor la fuerza que tenemos nosotros como colectivo, la fuerza que tenemos los directores y directoras de conjunto, lo importante que es que un equipo directivo de una escuela diga: con esta situación yo no voy a avalar, yo no voy a informar, yo no estoy para esto, yo estoy para cosas muy superiores, para dirigir pedagógicamente una escuela, para organizar una escuela y llevarla adelante con todo lo que significa, digamos, el acto educativo que llevamos adelante en las instituciones. Entonces, convocarlos a que sigamos en el camino de tener el 80% o más de compañeros directores y directoras que no
ceden a las presiones del gobierno y que no informan los paros. Después, si el gobierno quiere descontar masivamente y hacer, que haga lo que quiera, nosotros sabremos cómo responder. Pero les pedimos a los directores y directoras que sigamos en la línea de esto. Y a veces los compañeros dicen, sí, pero a mí, ¿quién me va a defender cuando me pase algo? Los escuchamos. Los va a defender ATEN, compañeros, como defendió a los 50 directores y directoras que fueron sumariados en el año 2003 y que ganamos el juicio y que tuvieron que derogar la resolución. Los va a defender el colectivo docente, porque cuando un director o directora, un equipo directivo define no informar, también está sosteniendo a un colectivo docente que se pone a la par de ese equipo y que si quieren tocar a ese equipo, las compañeras y los compañeros los van a defender. Entonces, yo voy a parar acá, instarlos a que sigamos en la línea correcta de no ser funcionarios del gobierno, instarlos a que digamos, hagan respetar el papel y el rol que cada uno de ustedes tiene en las escuelas, que nadie los puso a dedo y que nadie los saque a dedo y que nadie les diga lo que tienen que hacer porque está normado lo que tienen que hacer los directores y directoras. Hay roles y funciones que determinan cuáles son nuestras tareas. Entonces, en ninguna de esas dice que tengamos que ser buchones de los compañeros y de las compañeras. Entonces los convocamos seriamente a seguir trabajando en equipo con ATEN para defender nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras de la educación. Yo paro acá y la idea es que levantemos la mano, nos vayamos anotando, demos nuestra opinión, podamos manifestar los miedos que tenemos, porque entre todos podemos evacuar dudas, sostenernos y fortalecernos, porque mañana son las asambleas, compañeros y compañeras, y seguramente vamos a discutir la continuidad del plan de lucha. La cuestión que nosotros queríamos tener, esta reunión que tenemos ahora, con muchos compañeros y compañeras de muchas escuelas, de todos los niveles y de todas las modalidades, y con supervisores y supervisoras que están aquí presentes. Y entendimos que muchos de los compañeros que están acá no iban a asistir a la permanencia y a realizar la reunión afuera de la Casa de Gobierno. Entonces pensamos en un lugar que nos permita a todos venir para tener todas las herramientas que necesitamos y poder tranquilamente debatir en qué punto estamos del conflicto.